Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro espacio, Hablando Abiertamente. En la noche de hoy nos acompaña un hombre de mente inquieta, como le digo yo, hemos tenido la suerte de conversar ya en varias ocasiones, un hombre de mente inquieta que deja su carrera de estudio, por así decirlo, su vocación en aquel momento, para meterse de lleno, y nunca mejor dicho, se ha metido hasta el barro, se ha metido en las extrañas de Canarias. Nosotros le tenemos puesto, lo verán ustedes aquí en el indicativo, lo tendremos puesto como escritor, pero es escritor y sobre todo divulgador de lo que es todo lo relacionado con nuestra cultura canaria. Y he de serle sincero, y las pocas veces que he conversado con él, ya he podido hablar con él en otras ocasiones, creo que, y ya me estoy tirando a la piscina y mucho, creo que es de los pocos que realmente y sinceramente se ha preocupado de nuestra historia y de mantener viva nuestra historia. Tanto es así que centros educativos se están poniendo en contacto con él para que dé a conocer lo verdaderamente importante de nuestra historia. Y también lo he conversado con él en su momento de que tenemos una educación ahora que está modificándose la ley. Nuestros hijos, por así decirlo, nuestros hijos conocen mejor los ríos de Península y las montañas de Península que nuestra historia canaria, por así decirlo. Y haciendo un poquitito de publicidad, entre comillas, gracias que Radio Hoy cada vez en cuando saca algún curso contando nuestra historia de Canarias y por lo menos nosotros y nuestros hijos conocen algo de nuestra tierra. Pero también he de agradecerle a él que se esté preocupando justamente de que lo nuestro no muera y que siga generación tras generación en los centros educativos, en las charlas, en las rutas, que ya hablaremos con él en profundidad, porque encima es un hombre que te cuenta la historia y te guía por donde has pasado o ha relatado las historias de Canarias. Sin más, para no cansarlo, le damos la bienvenida y las buenas noches a Juan Carlos Saavedra. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación antes que nada, antes de empezar a meternos en profundidad en esta conversación. ¿Por qué un abogado de profesión decide en un momento dado dejarlo todo e involucrarte a escribir, a informarte, a meterte en los archivos de Canarias para sacar todo este repertorio de libros y muchas más cosas? En principio, incluso cuando estaba ejerciendo, pues un día me vino la siguiente reflexión. Hoy, afortunadamente, por ejemplo, nuestra gastronomía, si le preguntas a cualquier persona, yo siempre decía que preguntas, mira, comidas típicas nuestras, pues te va a hablar del sancocho, la ropa vieja, el gofio. Si preguntas por nuestra música, igualmente te van a decir pues la isa, la folía. Incluso dentro de lo que sería ese aspecto, pues escritores canarios pues también suenan, pero me planteaba yo, y si preguntas por nuestros mitos, por nuestras leyendas, por nuestras historias, ¿qué nos dice la gente? Y encontré que había un vacío. Por eso nació mi primer libro, El misterio de las afortunadas, con el que intentaba de forma amena dar a conocer esa otra Canarias, esa Canarias de mitos, de leyendas. Y ahí, pues claro, una vez que hice mi primer libro me enganché, el libro era leído, la gente parecía que le gustaba y pedían más, pedían más. Y entonces decidí que hacía falta pues bajar al terreno de la lucha por la cultura y meterme de lleno, no solo con temas de misterio, sino en general en divulgar todo lo que tenga que ver con nuestra historia, con nuestro pasado. Sinceramente, no considero que lo nuestro sea mejor o peor que lo de otras culturas, pero es lo nuestro y tenemos que conocerlo. Y de ahí ya fue tirarme a la piscina y toda mi actividad está girando en ese sentido. Justamente has hecho colación, justamente, y nosotros que hemos hablado de los misterios, es algo que te apasiona, lo sabemos, pero sobre todo en ese momento cuando te empiezas a, como digo yo, ratón de biblioteca, a intentar recopilar todo lo nuestro, que a veces vamos a una biblioteca y nos cuesta encontrar, y te metes en el misterio de las afortunadas. ¿Cómo logras en un primer instante conseguir tanta información justamente para eso? Para descubrir de dónde venimos, cómo surgió el misterio y cómo nos conocen las Islas Afortunadas. ¿Cómo fue ese estudio de meterte, informarte, indagar? ¿Dónde pudiste encontrar información verídica, que lo hemos estado hablando fuera, que a veces nos dice, crea lo que nadie sabe dónde está, escribe lo que quieras, que nadie conoce su historia, pero tú sí la conoces y gracias a que te has curtido y
y te has metido ahí, ratón de bibliotecas, hemos logrado indagar en nuestra historia. ¿Cómo es esa primera toma de contacto para recopilar esa información? En principio, para lo que sería este primer libro, busqué un mito universal, que es el de los templarios, que es algo que está, pues, yo creo, extendido por todo el planeta. Ahora se está incluso hablando de la posibilidad que estuvieran en China. Y tuve la suerte de que había un trabajo previo de José Gregorio González, que tiene un programa de radio en Canarias Radio, se llama Crónicas de San Borondón, en el que, escuchándolo a él, me dio pistas sobre esa posible presencia. Sigue tirando del hilo, revistas, libros que a lo mejor para mucha gente estarían fuera de lo que sería un libro educativo o un libro en el que creer a pie juntillas, porque a veces estos temas rozan lo que sería más o menos la línea que algunos intentan demarcar entre lo que es real y que no. Me fui formando y me vino la historia a la cabeza, pero sobre todo volcando todo eso que encontré en revistas, en artículos de periódicos. Incluso encontré un periódico antiguo de la provincia que hablaba de una supuesta piedra con marcas templarias que estaba en la aldea de San Nicolás, que estuve investigando y era real. Claro, con toda esa información lo que hice fue transcribirla en un libro de forma amena, pero siempre intentando, que en el caso de los templarios tuvo una, como tú decías, que de investigar, que nadie me pueda señalar y decir, mira, este dato que das es falso. Y fue eso, una búsqueda incesante, porque a ver, hay información, lo que pasa es que a veces no está al alcance de todo el mundo. Y justamente va por ahí, por el recoveco eso. ¿De qué te llegaste a sorprender? Lo que hacía yo hincapié, de la poca historia que nos cuentan en los colegios de Canarias, y a veces mal contada lo que hemos hablado. ¿Qué te llegó a sorprender eso, indagando? Perdonando la expresión, coño, en el colegio a mí esto no me lo contaron de otra manera. ¿Qué fue de esas historias que más te sorprendió, como diciendo, ño, le acaba de dar un vuelco entero a la historia de que me contaron? Te puedo decir que, por ejemplo, en esta investigación, lo más que me sorprendió, en este caso, fue descubrir a nuestro pintor Néstor Martín Fernández de la Torre. En este libro yo puse una escena en que en el Museo de Néstor, que está cerrado, y espero que muy pronto se pongan de acuerdo las administraciones públicas para abrirlo, en que hay una conversación entre el maestre templario y uno de sus discípulos, frente a un cuadro de Néstor. Y entonces ahí lo que es el maestre templario le dice a su discípulo que ahí hay un mensaje secreto, que ese cuadro lo que representa es cuando alguien se mete en una orden religiosa secreta, muere, renace, etcétera. Entonces los alumnos lo leen y dicen, Juan Carlos, qué inventiva. Y yo le digo, mira, no, eso está copiado de un trabajo que hizo una universidad andaluza sobre ese cuadro y llegó a la conclusión de que ese mensaje está ahí. Entonces el que lo lee se queda sorprendido. A mí descubrir la relación de Néstor con el mundo de la masonería, de los secretos, su firma que es un triángulo con 3 puntos, cómo él dejó pintado lo que es el poema al mar, a medio hacer el poema a la tierra, y dijo que le faltaba el poema al aire y al fuego, los 4 elementos con el que el gran arquitecto, según los masones, construyó el mundo. Para mí fue como tú dices, perdonando la palabra, coño, y eso ha estado ahí, pues transmitámoslo. Lo más que me sorprendió fue descubrir la figura de Néstor como persona que hacía cuadros en el que, por ejemplo, el poema al mar, que uno ve los tipos de mar, de marea, bajamar, que son mucho más profundos, que representan la vida humana, los problemas que surgen. Descubrir a Néstor para mí fue un chute de adrenalina y el decir, qué pena que no sea más conocido nuestro pintor y su gran simbología. Para mí ese libro me marcó la figura de Néstor. Y justamente solo sin ser la figura de Néstor, que estamos hablando de la persona, de la personalidad que era, siempre, y además ha tocado el tema de los templarios, que siempre, y siguen existiendo, le gusta la masonería, sigue existiendo. No, y los templarios, por ejemplo, el Club Británico aquí en Gran Canaria tiene un cartelito que dice una casa de acogida templaria. Por eso es que la gente se cree que eso es, lo vemos en las películas, lo vemos que también lea. No todo lo que pasa a películas es real, ni las transcripciones de las historias a películas son reales. El otro día una chica me llevó a la conclusión, dice, es que a veces tenemos que adaptarnos, siendo escritores, tenemos que adaptarnos por producción, por etcétera, pero es que le dan capatadas luego las historias que los chiquillos, y ahora va un chiquillo y dice, tienes que leerte este libro, lo primero que dice, está en película, para no leerse el libro y la película no lo va a contar, es un error grave que cometen. Pero fusionando justamente eso, sin ser lo de Néstor, el trasfondo de nuestra historia, justamente de lo que hablamos antes, temas de orígenes, temas de cultura canaria, antes de esa inclusión, por así decirlo, templaria con nuestras historias, ¿qué te ha podido llegar a sorprender lo que hablamos antes, lo del tema de la vestimenta y todas las cosas que cuando hacemos esas retrospectivas, hacemos esas representaciones, le damos patadas a la historia nuestra?
¿Qué te ha llegado a sorprender que cuando haces, justamente vuelves a retroceder y dices, no, esto no era lo mismo? En vestimentas, en localizaciones, lo que hablamos antes de los guanches son de una isla, son eso. ¿Qué te ha llegado a sorprender en libros que has leído y cuando luego indagas en profundidad dices, no se informaron? Mira, sobre todo, que yo me relaciono mucho con profesores y demás, que se leen los libros en clase y después tengo un encuentro, me sorprende todavía la cantidad de, no sé, de bulos o fake news que se llaman ahora, que están circulando. Cuando alguien, un profesor te dice, la isla de Gran Canaria se llamaba Tamarán, y tú tienes que contarle que no, que hay un estudio que dice fue un invento de un historiador de la laguna, que Tamarán no ha aparecido, que ese señor Osuna de apellido se inventó que había en Francia unos documentos que le daban la razón, que aquí el doctor Chilo estuvo buscando y nunca lo encontró. Se sorprenden. Y claro, existen, por ejemplo, todavía, yo he visto profesores que van a la Plaza de Santa Ana y le dicen a los niños, estos son perros de presa canarios, porque Canarias viene de Can. A mí se me ponen los pelos de punta, tengo que hablar de los canaris. O sea que todavía en el mundo del tema de difundir nuestro pasado indígena, que yo siempre he reivindicado, yo siempre digo una cosa que para mí es importante, estamos en el año 2022, la cultura indígena estuvo aquí como mínimo 1500 años y la cultura europea que tenemos con la mezcolanza lleva 500, 600 años. La gente conoce esos 600 años de nuestra historia, pero se olvida de los 1500 de años pasados. Me sorprende en general lo que te decía, los mantras que hay sobre la cultura indígena que son mentiras, como ese de que eran 4 pastores en el campo, cuando en Gran Canaria su cultura era muchísimo más agrícola que ganadera. Eso me sigue sorprendiendo, que se sigan reproduciendo esos esquemas que son mentiras y que llegan no llegan a hacer una conclusión sobre el mundo indígena que no es real según las últimas investigaciones. Es que es por eso, y después lo típico, cuando ahora, sobre todo sabes que estamos aquí, estamos en el municipio de Galda, cada vez que vamos, perdonando el apellido, y el alcalde y nuestros concejales, y sobre todo el de urbanismo, cada vez que vamos a hacer una obra parece un resto de algo, y tienes que empezar a recopilar información para la obra. Puedes hacer obra, pero manteniendo ese espacio visible, todas esas cosas que en otros municipios creo que muy poco se hace, que se mantenga mucho, meten la tierra encima y lo esconden. ¿Qué nos podemos, desde tu punto de vista divulgativo y estudiantil, si realmente removiéramos nuestra tierra, qué nos podemos llegar a encontrar debajo de todas estas casas, estas edificaciones de siglos para acá? Nos podríamos encontrar, por ejemplo, un pueblo que vivía en ciudades, que siempre hemos pensado que era una mayoría de personas que vivían en cuevas. Hay crónicas que hablan de grandes ciudades por los conquistadores cuando vinieron, incluso la primera crónica que hay de Canarias, que es de Nicolaso de Arreco, era, me parece, 1340 y pico, hablaba de casas con puertas que tuvieron que romper para entrar, con zonas comunes como se han encontrado, por ejemplo, en lo que sería la Cueva Pintada aquí en Agaldar, plazas, o sea, ya se está hablando incluso en Gran Canaria de protourbanismo, porque ellos estaban a un paso de hacer eso. Eso es lo que nos íbamos a encontrar. Y yo creo que lo que se está haciendo de respetar, de intentar adaptar, es positivo, pero faltaría algo más, que la gente conociera eso que está apareciendo, porque solo se respeta y se valora lo que se conoce. Entonces, claro, si acabamos con el chip de una cultura pastoril que no tenía ningún otro tipo de sustento cultural, y en verdad damos a conocer a los canarios lo que significa esa parte de nuestra historia, por mi experiencia, yo hago rutas, viene alguien que no sabe nada del mundo nativo, lo traes a Galdar, le das una vuelta, lo llevas a la Cueva Pintada y cuando sale dice, es que yo no pensaba que esto estaba ahí. Y entonces empiezan a buscar, empiezan a ir a la necrópolis, empiezan a ir a un montón de sitios. O sea, el que conoce nuestra historia se engancha y el que se engancha la cuida. Por eso yo creo que es positivo que se esté manteniendo todas esas partes. Yo estuve hace poco de visita en Mérida y cómo los romanos lo tienen como una fuente de riqueza y de ingresos. Yo creo que en Canarias también, nuestro pasado, todas esas ruinas o restos, conservarlos. Pero no solo por el turismo, sino también para nuestra gente. Y sobre todo eso, y también que los centros, bien dice, también haciendo a colación a lo que comentabas antes, lo del profesor ese que decía, lo del Can, viene de eso, realmente llevarlos a la profundidad de la historia, pero que le cuente a alguien que sepa realmente la historia, que se recorre en nuestro museo, porque antiguamente, los que somos de una época, anualmente, ciclo escolar,
Museo Canario, Cueva Pintada y ir metiéndolos por ahí. Ahora ya no se usa, muy poco se usa eso de volverlos a llevar a nuestras historias, de que la gente que trabaja en los museos te cuente, tengan esa perspectiva, como que se está perdiendo también ese encanto a lo nuestro. Preferimos engancharnos a lo demás o verlo a través de internet, los museos a nivel mundial, pero luego lo nuestro como el olerlo, como dices tú, venirte a la cueva, sentir el aroma, sentir esa sensación como que se está perdiendo. Y para mí es súper doloroso que eso se pierda. De todas formas, yo lo que estoy intentando hacer es dar esta información por medio de los libros de forma indirecta. Por ejemplo, mi primer libro, El misterio de las afortunadas, yo hago rutas con ese libro y nos vamos al Museo Canario. Subimos ante un cuerpo de una momia que está allí y uno de los personajes, bueno, el grupo de personajes, de protagonistas, hace un juramento de Goñi, Yacorón, Inasajana, Chacochamet. Y los chiquillos me dicen, ¡ay, qué imaginación! ¿Te inventaste algo en el idioma guanche? Y le digo, mira, no está inventado, viene de Tenerife, etc. Es una forma de llegar, como te decía, porque luego lo valoran. Cuando tú les explicas a un grupo de jóvenes en el Museo Canario que todas esas momias que están ahí tienen huesos que no son de ellos, sino que eran de algún antepasado que ellos podían conservar, se sorprenden y les cambian el chip. Por eso te decía, el que conoce se engancha, el que conoce, y ahora gracias, por ejemplo, a Risco Caído, que ha aparecido una nueva línea de investigación, o cuando te traes a un grupo escolar aquí a Galdar, a lo que es la necrópolis de la Guancha, en el solsticio de invierno, y ven ese sol justo en la punta de la montaña, se sorprenden y quedan enganchados y quieren conocer más y más. Después, hace mucho hincapié en el primero, después de las Islas Afortunadas, te quedas con ganas de más. Sí. Indagando en las Islas Afortunadas, ¿qué surgió durante ese proceso para el siguiente libro? El siguiente libro, que se llama La conspiración de los tres dragos, que para mí todos son iguales, pero tiene un cariz especial, porque está dedicado a la Virgen del Pino. Pero no a la Virgen del Pino, sino al Pino de las Maravillas que adoraban los indígenas canarios. Entonces, claro, en ese libro quise hacer un homenaje, cuando viene el Día del Pino, que todo el mundo va allí a rezarle a la Virgen, de cuando hace 1500 años, 1000 años, iba la gente de Gran Canaria a llevarle las ofrendas al pino, porque el pino era el que era adorado. Entonces, para mí era recuperar una tradición que fue cristianizada, porque todas las crónicas hablan de un pino, de que había enterrado cerca un hombre sabio de la cultura indígena canaria, que había un agua curativa, y de repente aparece una imagen de la Virgen. Está claro que es una cristianización. Pues fue un homenaje que quise decirlo. Y en ese libro también pasa una cosa curiosa que me sorprende. Cuando lo lee la gente, me dice, Juan Carlos, qué inventiva tienes en tus novelas. Mira que hablar del robo de las joyas de la Virgen del Pino. Digo, mira, tú perdona, es real, es el mayor robo en cuantía económica en Canarias. Nunca se ha resuelto. Por eso te decía que es, en ese libro en concreto, dar a conocer que Teror es un lugar de adoración y peregrinación desde hace 2000 años, lo que era Aterure. Pero lo hago de forma amena, hay un robo, hay un secuestro, todo lo que sería un paquete novelado para que enganche. Pero en el trasfondo está una verdad, que era un lugar de adoración, Aterure, hace muchísimos siglos. Pero ellos justamente, y muchos de nuestros televidentes se estarán sorprendiendo, que justamente cuál era la adoración con anterioridad. Esta caminata que hacemos ahora todos los años cuando se acerca la Virgen del Pino, vamos a adorar a la Virgen del Pino, pero la historia, como bien dices tú, tiene un trasfondo diferente, que después, por completo. como dices tú, vienen los cristianos, lo hacen de ellos, como muchas tradiciones que después las hacen cristianas y le dan un giro radical, pero el trasfondo realmente era otro. Era indígena 100%, están las crónicas, hay una crónica anónima que se encontró cuando se hizo el primer libro sobre la Virgen del Pino, que hablaba de que había un lugar sagrado. Además, fíjense, allí decían que había un muerto enterrado de la cultura indígena. Eso tiene un símil enorme en el norte de África, en el que existen tumbas de santos que la gente va a rezar, los bereberes. Entonces, y además, si alguien que nos está viendo pues dice, oye, voy a investigar, en la primera vez cuando se cae el pino, en 1600 y pico, se hace un estudio de los milagros, y la gente se curaba con la resina del pino, con lo que era el aceite. Y las piñas del pino, que eran pequeñitas, se las llevaban como amuletos. Incluso el día que cae el pino, cuenta el cura que fue allí, que pidió que le abrieran el cerco que tenía el pino, porque él quería llevarse piñas también. O sea que estamos hablando de un cura cristiano que se iba a llevar una piña del pino porque tenía un sentido religioso. O sea que todo eso es lo que yo quería poner en valor. Me pasó una cosa curiosa, ese libro lo leyó el Instituto de Teror y se quedaron sorprendidos de lo que tenían en su municipio. Pero lo que te decía,
todo lo que es el pino y demás, está envuelto en una historia que te pueda enganchar. Yo lo llamo medio en serio, medio en broma, el libro del día después. Cuando tú cierres el libro digas, y de todo lo que me contó Juan Carlos, ¿qué es verdad o qué es mentira? ¿Es verdad lo del Pino de las Maravillas? Que investiguen, que lo van a encontrar. Justamente lo que provoca, y lo voy conociendo, ya lo iremos viendo en los demás libros, lo que provoca es el debate, es esa tertulia del después de debatir entre tus seres queridos con tus amigos o otras personas que hayan leído el libro, como lo dices tú, es inventado, es real, y que los obliga a decir, yo no me voy a quedar con el remordimiento, con el ronroneo en la cabeza de, es verdad o es mentira, yo tengo que averiguar, es eso, al final los obliga a investigar también, a ser investigadores, a meterse ahí, como decíamos antes, ratón de biblioteca, y intenta averiguar, métete por aquí, métete por allá. También les digo, en cuanto a este tipo de historia, también lo hablamos en su momento, Internet ayuda, pero les recomiendo bibliotecas. Les recomiendo bibliotecas. O páginas web concretas con un saber. Con un conocimiento real de que no sea, como decíamos antes, fake news o cosas inventadas por ponerlo, sino con unas credenciales, con un conocimiento real de eso. Ese es el segundo. ¿Te quedas con ganas de más? Sí. ¿Por cuál vamos? Pues el tercero, el ocaso del Sol Negro, fue cuando empecé a indagar la vinculación de los nazis con Canarias. Y ahí vamos, ahí ya se han dado cuenta, mira, pasamos de templarios a los nazis, ya nos estamos metiendo en camisas de 11 varas que a veces pensamos, eso nos pillaba de lejos, pero no. No. Fuimos protagonistas de la locura nazi. Ese libro, El ocaso del Sol Negro, empieza con un incidente en la playa de las Burras, aquí en Gran Canaria, y que la gente me dice, fuerte inventiva, no lo voy a revelar, pero cuando me reúno con la gente le pongo un vídeo del Nodo en el que dice que ese incidente fue cierto. Los nazis estuvieron en Canarias, creían que estamos emparentados con ellos, porque la raza aria, ellos creían que eran descendientes de los atlantes, vinieron por aquí, Fischer, que fue el primer, en lo que es la Universidad de Berlín, el primer rector nazi, estuvo aquí en Canarias estudiando nuestras momias, y ellos tenían preparado un viaje con una expedición como la que hicieron al Tíbet, para investigar todo lo que sería nuestra cultura. No la pudieron hacer por el inicio de la guerra. Y pasa lo mismo cuando la gente lo lee, porque incluso hago mención, lo que decíamos de la fuente. Yo en el libro hablo de un artículo que publicó el periódico El País, de una investigación que hizo, en el que se describe cómo los nazis tenían preparada todo ya para venir de nuevo, pero en profundidad, a medir cráneos, etcétera. Y cuando lo lee la gente dice, oye, ¿te deja el país inventar textos? Si no, es que no está inventado. Vete a la hemeroteca del país y lo vas a encontrar. Fíjate, templario, el tema del pino, lo que serían los nazis, son temas quizás, temas universales, sobre todo los dos, que la gente siempre lo ve reflejado fuera, pero no piensan que puedan tener un reflejo en Canarias, que es mi intención. Realmente esto nació por lo siguiente, yo me acuerdo con mis hijos pequeños de hablarle de la isla de San Borondón, esa isla que aparece, desaparece, y lo miraban como, no sé, algo pueblerino, no tiene sentido. Pero yo les preguntaba, y también hago con los alumnos, ¿te gustan las leyendas del rey Arturo? Sí, les encantan. Láncelo y todo eso. Claro, yo les decía, vamos a ver, cuando murió el rey Arturo, lo enterraron en la isla de Avalon, la isla que aparece y desaparece. El San Borondón viene de San Brandan, que se supone que era un druida en lo que sería Irlanda. Es una historia preciosa del siglo VI, del siglo VI. Cuando le cuentas eso a los alumnos, ya la isla de San Borondón no es eso canario, es algo vinculado con el rey Arturo. Y ahí empecé yo a lanzar estos temas. Y volvemos a lo que te decía al principio, nuestra música, nuestro folclore que decía, la comida, la ropa, más o menos se conoce. Pero estos temas que yo intento tratar, pues son temas, quizás son desconocidos, y deberíamos también socializarlo, porque los pueblos no solo tienen historia, también tienen mitos, leyendas, cientos de cosas que nos han marcado como pueblo. Pero has hecho justamente por eso, y a veces lo pensamos, por estar en unas islas, aquí no pasan cosas de esas que pasan en Europa, pasan en África, pasan en otros continentes, y pensemos que somos unas islas de mucho tránsito, de mucho paso en la historia, de muchos barcos, de muchos viajes, de muchas historias, desde los inicios de la era. Hemos sido siempre de tránsito, que, perdón la expresión, siempre le decimos, somos una cagada de mosca en los mapas, pero aquí hay mucha historia de trasfondo, y me sorprende, ya iremos luego cuando hagamos me sorprende todo lo que habla de esas historias, esos misterios,
pero también tú lo enfocas de una manera histórica, retrospectiva, que nos involucremos. Pero en estos tres, antes de seguir, ¿qué lado oscuro, qué lado negro podemos llegar a encontrar? Porque lo digo, porque a veces tenemos esa historia que los investigadores cuentan, que los investigadores indagan, pero siempre los que somos, lo hablaba contigo, tú lo sabes, los que somos un poquito misteriosos, somos un poquito ocultos, por así decirlo, siempre detrás hay una sensación súper extraña, porque sin más, sin irnos más lejos, los nazis, que fue justamente antes de la guerra, pero tenían esa maldad, esa crueldad, incluso antes de la guerra, lo sabemos. ¿Cómo lo enfocamos a unas islas como las nuestras? Vamos a ver, si independientemente del tema de los nazis o lo que decíamos de los templarios, yo creo que si hubiera, que es algo que me gusta repetir, en el mundo una liga para lugares con misterio, estaríamos jugando la Champions, eso es de seguro. Lo que uno va a descubrir, y quizás no, por ejemplo, en el libro de lo que sería la conspiración de los tres dragos, que por cierto se llama así porque en el pino habían crecido tres dragos en una rama. Es una historia muy bonita que la gente cuando el pino cae, uno intenta robar uno, lo consigue. Ahí sí hay una historia negra que, por ejemplo, curiosamente, algunos colegios religiosos no han querido ver. Y claro, se llega a la conclusión de que la Virgen con mi mayor respeto para los creyentes, que la Virgen del Pino, y también quizás hasta la de Candelaria, que la trato un poquito en el primer libro, son un montaje. Y eso es algo duro de descubrir, pero históricamente se puede sustentar. Entonces, claro, a veces toda la verdad pues no gusta a todo el mundo. Es que por eso, ves por lo que te lo estás diciendo, porque a veces cuando sacamos a relucir, levantamos la alfombra, pero tomamos presión, sacamos la mierda que estaba en la alfombra, nos podemos llegar a sorprender y decir, ¿por qué has tenido oculto esto tanto tiempo? Por eso le decía por eso digo, hemos hablado poco, pero conozco su lado oculto. Y sé que entre líneas, que yo siempre he hablado, que quien sepa leer entre líneas sabe que hay muchas cosas más ocultas. Pasamos de los nazis y ¿dónde nos metemos? Nos metemos en un libro que se llama La clave del ángel, que yo quería dedicar a la presencia británica en Gran Canaria. Es una novela de ficción, pero fíjate, es una cosa curiosa. Cogí un diario de una persona que nos visitó en 1907, Margaret Deste, cogí todas las descripciones que ella hace de la isla y de forma paralela desarrollé una historia en la actualidad que se cruzaba con un misterio que esa chica tenía en su momento. Cuando la gente lee el libro, sobre todo ahora este curso que lo van a trabajar varios centros de adultos, como el de Ingenio y Agüime, cuando lo leen se quedan sorprendidos porque me dicen, oye, ¿y lo que describe la chica es cierto? Sí, sí. Por ejemplo, en ese libro hay dos cosas curiosas. Una, ella se va al Museo Canario cuando no estaban en el lugar actual, sino que estaban en lo que sería el Ayuntamiento de Las Palmas, las casas consistoriales, se da una vuelta por las vitrinas viendo a los muertos y dice, ¿cómo es posible que los canarios tengan a sus antepasados en una vitrina de cristal? Y claro, se abre un debate con los presentes, por ejemplo, de la conquista, nadie tiene un castellano, mira, este es un castellano que mataron de una pedrada en una vitrina, pero sin embargo a nuestros antepasados sí los tenemos. Entonces la gente vuelve a lo mismo, Juan Carlos, ¿qué iniciativa? Pues no, que lo dijo esta señora. Entonces, claro, ahí hay un misterio universal, que es una secta que había en Londres, pero todo lo que se habla de la isla de Gran Canaria, en cuanto a descripciones, etcétera, de 1907, es real. Hay también un tema curioso, en el que la protagonista, la real, se va a Tejeda a hospedarse, se queda en una casa de huéspedes de una canaria y por la noche los chinches se la comen. Ella se va a quejar y la dueña del sitio lo que le dice es, ¿a quién se le ocurre venir a Tejeda siendo alérgica a los chinches? Entonces la inglesa comenta cómo los canarios no éramos como los indios, de lo que es los hindúes, etcétera, sino que éramos un poco, no éramos tan servil como ellos esperaban. Y ahí sí aparece también el secreto que tienen que buscar, está encerrado en un edificio emblemático, no voy a decir cuál, de Las Palmas de Gran Canaria, donde hay un templo dedicado a lo que sería un templo casi calcado a lo que es el templo del rey David. Y cuando la gente lo ve, va al lugar a buscarlo. Otra vez lo mismo, una historia de ficción, pero con pinceladas reales que sorprenden al que lo lee.
Porque a mí me gusta, yo por ejemplo no soy partidario de escribir un libro, a lo mejor discrepamos, juvenil, en el que mi intención sea, por ejemplo, hacer que el tema de la bulimia, etc. Yo escribo para divertir, para entretener, y de paso meto estas pinceladas que estamos comentando. Si alguien lee mis libros y dice, me dio 2 horas de tranquilidad, me olvidé de todo y lo pasé bien, perfecto. Si alguien dice, lo leí, me pasé 1 horita, 2 horas de tranquilidad, pero me picó el gusanillo, deja investigar los nazis en Canarias, deja investigar también un poquito lo de los ingleses que vinieron aquí, por qué está enterrado allí el misterio, o lo de la Virgen del Pino, mejor para él. Pero mi intención siempre ha sido también entretener, porque la literatura creo que tiene que tener ese componente de entretenimiento y que luego cada uno saque sus propias conclusiones del libro. Esa es mi intención. Has dado, te lo iba a preguntar después, pero has dado justamente, ¿para qué escribes? Para entretener con ese punto de interés, de divulgativo. Ya, vamos, ya has contestado, porque siempre cuando escribes por entretener, por llenar, digo yo, un espacio de tiempo, o porque la gente luego se quede con ese pensamiento de decir, jolín, ahora me va a hacer pensar y ahora me voy a terminar de leer el libro y me voy a ver indagando de dónde pasó esto, por qué pasó esto, y volvemos. Los extranjeros en Canarias. Hacemos mucho hincapié en la visita de muchos extranjeros, y justamente con este libro con este caso con una inglesa que crea un diario y cuenta una historia aquí, y Gran Canaria, tocamos mucho Gran Canaria. Antes de meternos en el siguiente libro, dentro de todos estos años que llevas indagando, de todas nuestras islas, ¿cuál te ha llegado a sorprender o de cuál dices tú, es que hay muchísima información, hay mucha vida en esta isla o en estas 2 islas en concreto, en estas 3, en las otras no veo tanto, o quizás no se transcribió tanto de las historias de esas islas? Yo creo que todas las islas tienen su parte de misterio. Yo tengo también un libro de cuentos que escribí con Sandra Franco y Daniel Martín, en el que son un cuento por isla. A mí me tocó, por ejemplo, son para infantil, me tocó uno sobre Fuerteventura y lo hice sobre la montaña de Tindaya. Es un sitio maravilloso, la montaña de Tindaya en Fuerteventura, lo que es la Luz de Mafasca, los llanos del Esquinzo, que es la parte baja de todo lo que sería la montaña sagrada de Tindaya. Esquinzo, en el idioma de los primeros majoreros, es lugar sagrado, es un lugar de culto. Si te vas a Lanzarote, pues tienes también un montón de historias, de misterios también, y no de misterios, de los cangrejitos ciegos que hay allí, que son únicos en el mundo. En Gran Canaria, pues tienes también un montón de historias. En Tenerife, en La Gomera es una isla maravillosa donde se conservan muchas tradiciones. Incluso ahí me sorprendió, si van a La Gomera, ahí está el museo de los primeros gomeros, hay un escrito de un cura de 1700 y pico, casi en el siglo de finales del 18, en que se queja que la gente de La Gomera todavía está yendo a Chipude cuando tienen problemas con animales para hacer sacrificios al mundo indígena. La Palma, con todos esos grabados podomorfos, por toda esa tradición, o sea, yo creo que todas nuestras islas tienen algo. Y lo de poner extranjeros, porque quizás cuando viene la gente de afuera nos damos cuenta de lo que tenemos. La otra vez que hablamos, comenté el tema, por ejemplo, de Amaro Pargo en La Laguna, un pirata que nadie conocía. Viene una empresa que hace un videojuego, el Assassin's Creed, de Canadá y de Francia, se van a La Laguna a sacar a este hombre para reproducirlo en un videojuego, por la importancia que tiene. Y aquí no lo conocíamos. O Pepe González, el guanche que tenía esta enfermedad, que le crecía el pelo, que se cree que de ahí se basó también el tema de La Bella y la Bestia. O sea que tenemos tantas historias, pero normalmente cuando viene el de afuera y los ve, cuando los alemanes vinieron en su momento y se interesaron por nuestras momias, por nuestra cultura, intentando ver de dónde venían, aunque ellos entraron en el disparate diciendo que eran vándalos que estuvieron en el norte de África y llegaron aquí, pero claro, cuando uno ve el interés de afuera, quizás se nos despierta a nosotros el interés. Y por ejemplo, hay un dato curioso, ya que me estás diciendo que estamos aquí en Galdar, que también lo hemos comentado. Cuando yo me reúno con los colegios, les digo, mira, si ustedes van a Rusia y se encuentran con un fanático del fenómeno ovni y le hablan del fenómeno ovni de Galdar, lo va a conocer, que hay una fundación en Estados Unidos, la Rockefeller, que hizo un estudio sobre los mejores casos que tienen posibilidad de ser real, y entre los 3 primeros puso el de Galdar. O sea, pero eso quizás no se conoce. Y esa es mi intención. Y yo creo que el que viene de afuera
ahora lo estamos viendo, la cantidad de gente que está viniendo a residir, se han dado cuenta que estamos en unas islas maravillosas, y quizás a los canarios, cuando nos valoran los de afuera, nos damos cuenta nosotros de lo que tenemos, y es una pena no darnos cuenta antes de que alguien de afuera nos diga, oye, que tienen una historia que no tiene por qué envidiar a ninguna del planeta. Y atado con la clave, nosotros tenemos ese fallo y tenemos un fallo garrafal en ese aspecto, porque lo mismo comentabas antes con Mérida, nosotros tenemos ese fallo, nosotros como, te lo comenté también, los que somos de mochila, que nos gusta ir al sitio y descubrir, nos enamoramos, pero vamos a muchos sitios, nosotros nos enamoramos, pero la gente está enamorada de lo suyo. Además te dicen, vete a este sitio que te va a gustar, que tal, ves a la gente de la zona y sobre todo muchos mayores que ves por ahí, si no, ¿te gusta descubrir? Vete a este sitio. Además, muchos de ellos te dicen, sitios que no están en ninguna guía, ¿quieres descubrir lo nuestro? Vete ahí. Pero aquí tenemos ese fallo garrafal, de que, como lo comentaba, a veces los de fuera vienen con una retrospectiva diferente, se recorren nuestros caminos reales, nuestras historias, y después tú te quedas pensando, es que yo no sabía ni que existía eso, que te lo dije la otra vez, Sí. yo voy a muchos sitios, digo, y te viene un extranjero y dice, no, yo fui por tal sitio, y esto está aquí. Y eso es un fallo que nosotros debemos corregirnos y ya. A mí cuando un canario o un gran canario me dice que nunca ha estado en la cueva pintada de Galdar, no lo insulto, porque una persona tiene una cortesía, pero sí le digo, es que tienes que ir. Y yo creo que es conocerlo. El extranjero viene, yo los he visto, en Cuatro Puertas, allí perdidos, viniendo con sus guías, y le hablas a los canarios de lo que es Cuatro Puertas en Telde, lo magnífico que es, el fenómeno que se produce en el solsticio de verano al atardecer, y no lo conocen. Y quizás que ahí también yo echo de menos en los colegios, en los centros de formación, trabajar ese tema, porque ahora se está haciendo por vocación de profesores con nombre y apellidos y profesoras que se implican, pero muchos dan el temario de Canarias corriendo a última hora del curso y no me da tiempo, evitándolo, y yo creo que debería haber una mayor implicación de lo que son los centros educativos a la hora de dar a conocer, porque es en una edad temprana donde uno se te van quedando las cosas. Y si a ti en la escuela ya te dicen que mira, la historia de Canarias es esto, tienes que estar contento, no sé, este fue Dorama, este fue lo que le pasó a Diego de Silva aquí en Galdar cuando le perdonaron la vida porque el Guanarteme, el que gobernaba, era una persona de palabra. Son historias que enganchan, pero hay que conocerlas en su momento. Y yo creo que para mí la edad escolar es fundamental si queremos que las próximas generaciones sigan queriendo y considerando lo nuestro. Y que no desaparezca, que lo comentamos con anterioridad, que no desaparezca. Y justamente ha dado la clave. Un profesorado inquieto, al margen, que lo hemos estado hablando, el cambio de leyes y toda la historia, pero vamos, cada vez que hay un cambio de leyes, Canarias va desapareciendo cada vez más y más. O sea, pero como bien dices tú, mentes inquietas de profesorado que les gusta lo nuestro, mentes inquietas como la tuya, que vas a los centros educativos y ofreces desinteresadamente tu ayuda para divulgar nuestra historia, que eso también es de agradecer, que a veces no se agradece tanto, es mi tiempo y tal, te lo ofrezco, encima que te lo ofrezco para que lo nuestro no desaparezca, y a veces vas al centro educativo y te quedas tú mirando como para el techo, como diciendo, ya nada más verlo vas a decir que no, porque lo tienen, pero el que me está interés nada más verte, ya sabes que de una manera u otra se va a querer involucrar. Sí, es que, pero es fundamental, y lo que te decía antes, para mí son profesores y profesoras con nombre y apellidos que sí se implican y que dan a conocer nuestra historia real. Yo, por ejemplo, yo me muevo mucho en el mundo cultural, conozco gente del Salto del Pastor, el Juego del Palo, que te dicen, mira, es que me llaman solo para el mes de mayo, para el Día de Canarias, y yo no puedo ir a todos los colegios porque no puedo. ¿Por qué no me llaman durante todo el año de forma espaciada? ¿Por qué concentramos en el Día de Canarias todas las actividades en los centros? ¿Por qué no la vamos haciendo durante todo el año? Eso es una pregunta que todavía no he tenido respuesta. Y es lo que me plantean, sobre todo los del Salto del Pastor, es que bueno, es en 5 días, me piden 10 centros y no puedo, porque quieren celebrar la fiesta de Canarias. ¿Por qué no lo hacen durante todo el año? Has dado en la clave y no quiero meterme con nadie, ni quiero conflictos, ni quiero historia. Lo sabemos que el Cabildo ha sacado el taller de lucha canaria, que está todo el año por los centros educativos. ¿No existen otros deportes autóctonos? Pregunto. Tú has dado uno. ¿No existen otros deportes autóctonos? Se le puede dar, ¿por qué en las actividades deportivas no metemos, aunque sea durante el curso, en una o en 2 ocasiones, deportes autóctonos canarios? Pregunto. Es una pregunta de difícil respuesta,
Pero lo que te decía, que no sea solo el mes de Canarias, por eso digo, sino todo el año, una serie de actividades. Yo creo que, no sé si es por desconocimiento o por los temarios, el problema de la ley, pero por ejemplo ahora sí ha habido una mejora. La Consejería ha pedido que en los centros de primaria se lean libros escritos en Canarias y en canario. Se me olvidó decirlo, todos mis libros están escritos en canario. Incluso me pasó con el primero una cosa curiosa, que lo leyó una editorial de afuera que lo quería editar, pero me dijo que había que hacer cambios. En guagua había que poner autobús. Yo le dije, mira, no se puede poner guagua, un asterisco y abajo como... No, porque nos queremos distribuirlo en todo el estado. Y decidimos publicarlo sin tocarlo. O sea, que yo creo que es fundamental introducirlo en los colegios. No solo los deportes, sino lo que decíamos, nuestra gastronomía, hacer actividades tan sencillas como que los pibes y las pibas pregúntense, hablen con sus abuelos, le pregunten a qué jugaban ellos, o sea, recuperar todo lo que es nuestra tradición, para, como lo que tú dices, para que se conozca. Sobre todo eso, que se conozca, que tenemos, y también haciendo hincapié, a veces, como dices tú, a veces el plan estudiantil está cerrado desde el principio del curso, no hay hueco. Señores, en todos los centros educativos existen los AMPA, existen actividades extraescolares, que lo que hacemos es darle más asignaturas de las que los niños tienen durante el día para reforzar esos estudios. ¿Por qué no sacamos 1 hora, 2 horas, 3 horas a la semana? No es pedirle mucho, 1 o 2 horas a la semana, donde, por eso que cada semana tengan un deporte autóctono, lean un libro y debatan, compartan con el escritor. Yo siempre... Y en ese aspecto me siento muy afortunado en mi época estudiantil, de que mi profesor de literatura, de aquí un abrazo a Jorge, nos hacía leer los libros, y nos hacía leer libros de Canarias, y en muchas ocasiones nos traía el escritor para debatir con él, que nos firmara el ejemplar y todo. Es una sensación que yo he hecho en falta ya, y no soy, pues no soy viejo, tengo 41 años y no soy viejo, y eso existió hace... Pero 14, volvemos, 15 años. Es una vocación de un profesor concreto que tuviste suerte, que estaba involucrado en lo que es la difusión cultural. El problema es cuando el chico o la chica no tiene esa suerte de toparse con una persona que por voluntad propia se esté dedicando a esa transmisión cultural. Y además él tenía la misma vocación de nosotros. Mi vocación escritora va por él, pues por culpa de él. Y yo siempre se lo he dicho. Y surgió justamente la firma de un libro, y estaba el escritor al lado, y yo pasé a firmarme el libro, y él le dice... Si este chico va por el mismo camino que vas a ser como usted. Y esa sensación que te va enganchando, no solo a leer, sino a crear, a escribir. Que eso ya se olvida de antiguamente. Coges el libro, haz una redacción, o crea una historia. Darle un giro a la historia del libro. Crea una redacción, crea un relato, pero darle un giro. Y eso también es una cosa súper extraña que también se está perdiendo. Del cuarto, de los ingleses... ¿A dónde cogemos el avión? Cogemos el avión al último, a La sombra del héroe, que estoy sorprendido por la aceptación que tenía, en el que intento dar a conocer la figura de una persona de nuestra historia, como es Dorama, que siempre le digo, cuando hago los encuentros con los lectores, que Dorama hubiera nacido en otro lugar y tendría un parque temático, tazas, camisas, por lo que significó a la hora de la resistencia contra el invasor, cómo dio su vida luchando por lo que sería el cambio de estatus. Él era un pastor que no tenía derecho a entrar en la nobleza, pero lo logró que aquí en Agaldar el grupo del Sabor se reuniera y lo reconociera como noble, y cómo murió por la espalda. O sea, el asalto que hizo, por ejemplo, que también lo cuento en el libro, a la Torre de Gando junto con otros guaires, que para mí, por ejemplo, cuando vengo a Galdar, a lo mejor con alguna ruta escolar, para mí es un gustazo llegarlo a la sala del Sabor, que vean allí los nombres de los últimos guerreros que dominaban la isla. Pues La sombra del héroe es eso, un reconocimiento a lo que sería Dorama, y un guiño que está en las últimas páginas, que algunos profesores que no han leído me han escrito diciendo, en plan, he cogido el mensaje y voy a hacer más o menos lo que los protagonistas me están pidiendo. Es un sangoloteo en canario a los profesores y profesoras para que se den cuenta de lo importante que es llevar ese mundo indígena. En este libro sí incluí al final un glosario de algunas palabras indígenas como majek, sabor, que sepan quién era Tindamana, la reina madre. Otra maravilla, cuando uno viene a Galdar y va a lo que sería la iglesia, lo llevas por un lateral y dice, aquí estaba el palacio de Tindamana, que era el lugar más sagrado para el mundo indígena, y construyeron la iglesia encima para que los indígenas siguieran manteniendo esa lealtad al lugar, y la gente se sorprende,
se sorprende cuando les cuentas que ese palacio de Atindamana, antes de hacerse la iglesia, según las crónicas, estaba forrado en madera también, que no se notaban las juntas, cosa que sí está ahora en el nuevo museo que tiene a Galdar, explicando la historia, donde te explican la maravilla que era ese palacio. En definitiva, esto es un brindis para reconocer a nuestro gran líder, que es Doramas, y lo que yo decía, la historia de Doramas en cualquier otro lugar tendría esta película. Es que volvemos a lo mismo. Tenemos, y has hablado de películas, hablamos antes del tema de cine. Admitimos reproducciones de todos sitios, admitimos series de todos sitios, de plataformas enormes. Tenemos unos escenarios que fuera nos lo valoran, pero no somos capaces de, en un momento dado, de, ya se llame Cabildo, ya se llame Gobierno Canario, ya se llame la institución, queramos ponerle el nombre que queramos ponerle, de que no saquemos a relucir nuestra historia en películas, en cositas, salvo lo típico, lo que hablamos antes, la típica representación que vas a la web a pintar, que te ponen el vídeo y esa representación que te hace, y genérica, porque no se indaga mucho en la historia, no se profundiza mucho, porque si quisiera profundizar no estamos 10, 15 minutos, sino estamos un buen rato ahí pegados a la pantalla y podemos disfrutar. Es una sensación también como que te lo planteas, y lo que hablamos antes fuera con los proyectos esos que tienes nuevos, que te van a dar para entrevistar a gente y tal. Ojalá pudiéramos. Y de aquí te lo lanzo, y yo soy de ese pensamiento. Si pudiéramos hacer un viaje al pasado, de lo que has descubierto ya, de estos 5 libros, y después me contestarás de otro, de lo que has podido informarte de estos 5 libros, ¿con qué personaje te hubiera gustado sentarte, así, pero como estamos tú y yo aquí ahora mismo, cara a cara, con qué personaje te hubiera gustado sentarte y tener un debate, una conversación y decir, joder, lo que nos hemos dejado atrás? A mí, bueno, antes de responderte, creo que en el tema de cine, Ravelo está cumpliendo un poquito con sus películas. Ahora se acaba de estrenar una en un lugar de Canarias. Ventejuy, es preciosa también la película, y más o menos está abriendo el camino. Y parece que está recibiendo algún apoyo institucional. Recomiendo ver sus películas porque son una maravilla. Yo me sentaría, sinceramente, en una mesa con 2 personas. A la izquierda, Ventejuy, y a la derecha, Tenezor Semidán, Fernando Guanarteme. Y mantendré una conversación con ellos dos para intentar conocer su postura, la de Ventejuy, de morir antes de entrar en lo que sería la nueva sociedad, y escuchar las razones de Tenezor Semidán de por qué era necesario realizar un pacto con el invasor. Para mí sería el sumum ya del debate, escucharlo a los dos y ver qué les motivó en su momento para tomar esos caminos. Y sobre todo eso, como nos cuentan la historia esa, la transformación, el traidor, todas esas historias, ¿cómo no lo enfoca? ¿Cómo no lo enfoca? ¿Cómo no lo enfoca lo del traidor? Pero la cuestión, lo que dices tú, nosotros estuvimos realmente en su mente, realmente estábamos en ese momento. Es como en la vida real, a veces tomas unas decisiones que luego te arrepientes, pero hay que estar en la situación, hay que estar en la piel de cada uno, y lo que dices tú, tener el debate enfrentado. Claro, para conocerlo. El contrapunto. Porque a lo mejor, sin ese que llaman traidor, que es Tenezor Semidán, Fernando Guanarteme, a lo mejor hoy no estaríamos hablando de Juego del Palo, Salto de Pastor, del Gofio, de las tradiciones nuestras, del Tajaraste, etcétera, etcétera. Es una duda que tengo, no tengo respuesta. Por eso un debate entre los dos sería para mí maravilloso, escuchar las razones, porque claro, el presentismo a veces no sirve, hay que irnos a ese momento y verlo. A Fernando Guanarteme le preguntaría, ¿te sentiste traicionado por los reyes católicos? No sé, para mí sería la entrevista del millón. Tú lo has dicho. ¿Y qué preguntas? Como hacemos nosotros aquí, que sí. Como ustedes saben, digo, esto es una conversación entre amigos, puedo tener preguntas, pero de una va saliendo otra. Con ellos pasaría igual. Puedes ir con una serie de preguntas que se te quedan cortas, o te quedas con ganas de más, o durante la conversación vas a decir, no, este no me lo esperaba. Los giros que te puedan dar, que dices tú, me salió por donde no quería, pero me gustaron esos 2 personajes, y justamente tiraste como se suele decir, tiraste a lo canario, tiraste a lo nuestro. Pero luego, en esos 2, pero así de extranjero, como hemos estado hablando de esos viajes que tú nos haces recorrer en cada uno de los libros, ¿algún personaje que dices tú, o de los que has estado indagando para futuras historias? Porque este hombre no va a parar, se lo digo yo, que este hombre no va a parar. Aquí donde lo ves, tiene que tener en la casa libretas de anotaciones para crear historias, que no les digo, porque es una mente inquieta, como digo yo.
con algunos de estos personajes, de esos viajes que dices tú, que tomaron Canarias como referente para diferentes historias, ¿cuál te ha podido llegar a sorprender de lo que no esté de aquí o que te hubiera gustado poder indagar más en profundidad? Julio Verne. Julio Verne, su último libro, que hay una discrepancia sobre si lo hizo él o lo hizo su hijo, ambientó un libro en Gran Canaria. Thomson y Cía se llamaba. Me gustaría hablar con él y preguntarle de dónde obtuvo la información para referirse a Gran Canaria, aunque él ya tenía constancia un poco de nosotros, porque en 20.000 leguas de viaje submarino, que él introduce una especie de calamar o pulpo que ataca el Nautilus, y hay una conversación en ese libro en el que él cuenta que un barco francés, el Electón, estando cerca de Tenerife, encontró un calamar, etc. ¿De dónde sacó esa información? Si fue una charla que dieron esos franceses allí. O sea, ¿cómo se documentó en Francia? Recordemos que él no salió de Francia y escribió de todo el mundo. ¿Dónde obtuvo la información de nosotros? A 3.000, 4.000 kilómetros, unas islas, ¿cómo accedió a información en aquellos tiempos? No son los tiempos de ahora, del internet, ¿cómo se documentó para conocernos? Justamente has dado clave, como hablábamos antes, los nazis, esta mujer inglesa que aparece con diario. ¿Qué persona cercana a él pudo conocer las islas? ¿Qué persona cercana a él pudo ser pescador, por ejemplo? Pues, así decirlo. ¿Quién le suministraba la información? ¿Cómo la obtenía tan lejos? Nosotros tenemos también un complejo a veces de decir que en aquella época Canarias era el ombligo del mundo, era lo alejado, y no es así. En Gran Canaria, 2 años después de la Torre Eiffel, tenemos el mercado del puerto, que fue hecho por gente belga que trajo los hierros de allí, siguiendo lo primordial que había en aquel momento en toda Europa. Tuvimos por aquí a Cézanne, un gran músico reconocido, francés, o sea que siempre hemos estado un poco también en ese centro cultural a pesar de la lejanía. Hay muchos extranjeros del mundo de la cultura, como decía de Julio Verne, que quedaron prendados y eso sin visitarla, de nuestros misterios. Imaginemos si él hubiera venido por aquí, hubiera caminado nuestras calles y hubiera tenido acceso a más información. Volvemos a lo mismo, cuando el de afuera se da cuenta de lo maravilloso que somos y nos habla de lo maravilloso que somos, ya nosotros empezamos también a creernos un poco esa cultura. Y no creo que no hay que esperar a que Julio Verne o cualquier otra persona o esta empresa de videojuegos venga a decirnos que tenemos un pirata que de haber nacido en otro sitio tendría, lo que decía, un parque temático. Pero ha dado una sensación y la sociedad quizás no nos estamos dando cuenta, sobre todo la sociedad canaria, y volvemos a lo mismo, no me quiero meter con ningún hombre institucional, pero es que parece que tiene que venir de fuera a abrirnos los ojos, parece que nuestras instituciones están cegadas, que parece que tiene que venir uno de fuera a decirte, tienes esto aquí, mira aquí. Sale, abre la puerta, mira lo que tienes ahí, porque lo has hablado en estos días también, me salió con el tema educativo, también estaba hablando. Crean proyectos, crean ideas, gente en un despacho que no han salido en su vida de allí o que no conocen la historia, y desde un despacho se puede firmar todo. No te digo que no, pero infórmate. Mira a tu alrededor, sale a tu entorno, escucha a la gente que quiere sacar estas cosas adelante. Porque mira, en un ratito, fíjense, y le soy sincero, ya había hablado con él en su momento, pero muchas de estas cosas no las habíamos hablado. Y llevamos 50 minutos, 52 minutos hablando, y me ha dado más información en 52 minutos que en mi época estudiantil. Y quien nos está viendo estará igual que yo, estará alucinando como diciendo, todo esto ha pasado aquí. Y es una sensación que te digo, si en 52 minutos eres capaz de darme tanta información, tantas historias de nuestras islas, ¿dónde está la gente que tiene que divulgar esto? El problema es que lo que te decía, hay que hincar los codos, investigar y buscar temas curiosos. Pero es que un ejemplo, lo que decíamos de los alemanes, un libro de 1880 y pico que se llama Los germanos de las Islas Canarias, un tipo que viene por aquí a investigarlo, un libro que luego lee Hitler. Es un detalle insignificante, pero que sirva de ejemplo de la riqueza que tenemos que no se está explotando. Por ejemplo, yo cuando me relaciono con profesores de francés, que dan francés, ¿tú le has puesto a los chicos a traducir una versión del Le Canarien escrita en francés actual? No. Es que la primera crónica que hay sobre Canarias está escrita en francés antiguo y la hay editada en francés moderno. En vez de ponerlo a traducir otra cosa, ponla a traducir ese libro. Y se quedan sorprendidos. Y digo, hay que indagar en ese sentido. Algunos lo están haciendo. Había incluso que yo no me cansé tampoco de dárselo todo, una canción de Feloche sobre el Silvo Gomero en francés,
que se la mandé a todos los colegios para que la pusieran. Era una canción en francés sobre La Gomera, para que la gente haga el oído, o sea, buscar esas cositas que nos pueden servir, o leer a Julio Verne en versión original, en francés, en las clases de francés o en los liceos franceses. Es buscar cosas que nos vinculen con todo el mundo. En clases de inglés puede hacer la ruta de los ingleses en Gran Canaria. Hay una iglesia, un cementerio, un club británico de 1900 abierto. Aprovechemos todos esos recursos para, de forma colateral, en cada asignatura, ir metiendo la temática de Canarias. Si están dando clases de, no sé, de historia, de física, pues recuerda, por ejemplo, a Blas Cabrera, que ahora lo enterraron, acaban de enterrar en La Laguna, un señor que se codeó con Einstein, con Marie Curie. Habla de él también. Cuando hables de los grandes científicos del mundo, habla también de los canarios. Quizás no hace falta una clase específica de Canarias, pero sí en cada asignatura, de forma colateral, conectar con nuestras islas, porque hay un montón de conexiones. Cuando hables del espacio, pues puedes hablar de la vinculación que tuvo la estación de la NASA cuando estaba en Maspalomas. O sea, que hay un montón de cosas colaterales que pueden ayudarnos a dar a conocer a Canarias sin hablar casi específicamente de nuestras islas. Y ha dado pie, y me pasó, lo que no me acuerdo del libro, El Mercader, de un escritor de aquí, que hablaba de la historia de esa, y era familia del alcalde de Las Palmas, Hidalgo. Pero es que habemos muchos canarios, y sobre todo muchos canarios de renombre, que no conocen ni las historias de su bisabuelo o tatarabuelo. Ya no te estoy hablando de 200, 300 años atrás, sino de siquiera de 100, 150 años atrás. Le sacas un libro, se lo haces leer, dice, esta era mi familia. Que también nosotros mismos estamos haciendo perder nuestra historia, porque tenemos personas vivas de personajes de renombre y que no conocen su historia. Eso ya es más sorprendente y eso es más pecado. Pero yo creo que también, para dar a conocer la historia, las anécdotas curiosas enganchan más. Yo, por ejemplo, una ruta que suelo hacer, la ruta de Benito Pérez Galdós, explicando un poquito su vinculación con Las Palmas, cuando le dices a los chicos y las chicas que se carteaba con Emilia Pardo Bazán, que lo llamaba mi africanito, ¿y por qué lo llamaba mi africanito? Hombre, porque era de Canarias y en aquella época era como se nos llamaba, y se quedan sorprendidos, y es un dato real. Claro, ¿de qué sirve que yo, cuando comunico a Pérez Galdós, diga las 4 cosas de siempre? Las digo, pero añade que lo mandaron a Madrid porque estaba enamorada de una prima que había llegado de Cuba, y claro, eso quizás les queda más que lo que sería lo normal. Nació aquí, vivió aquí, que también hay que darlo, pero busquemos la historia para que de forma animada enganche al que la está recibiendo. No puede ser el profesor de antes, bla, 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 sino tú explicas y cuentas anécdotas que normalmente son las que más se quedan a la gente en su momento. Además son anécdotas que cuentan historias. Muchas anécdotas son curiosas, muchas anécdotas te van a hacer sonreír porque dice se fue por amor. Que esas historias que contamos, claro, las contamos en la vida real, dice, coño, él también lo hizo y era una persona conocida y todo ese trasfondo. Y tienes toda la mira, y ahí tienes toda la razón, lo que solemos decir. Hay que leer entre líneas y saber cómo surgió todo eso. Y lo de las anécdotas es algo, una costumbre que también en estos días tuve que hacer una entrevista a una mujer y a su nieta, porque fallecieron justamente sus 2 padres a la vez. Esta historia que salió recientemente de la provincia, que el mismo día fallecieron los 2. Y yo se los dije, digo, ustedes ahora lo que tienen que hacer para mantener vivos esa historia, empezar a recopilar esas anécdotas que les contaban, esas historias que en un asadero, como solemos decir en la actualidad, esas historias que nos contamos entre nosotros, para ir traspasándolas. No le cuenten mi abuelo, mi abuela nació en tal sitio, tal, sino esas vivencias que ellos te contaban, esas historias que se quedan ahí, que nadie quiere contar, o que nadie cuenta, o que nadie sabe. Te va a enriquecer mucho más. Los topónimos, cómo llamaban a las calles esa gente mayor. Yo siempre he dicho que cuando muere una persona mayor, un libro es lo que muere. Que es una pena que normalmente les pasa cuando se mueren, dice, ay, si yo lo hubiera grabado, si yo lo hubiera escrito. Pero son esas anécdotas, y sobre todo en los pueblos, de personas que a lo mejor hoy no conocemos, pero hace 50 años eran conocidos en el pueblo por ser el que llevaba la leche con las cabras, etcétera. Recordar esa memoria para mí es fundamental, porque es que si no nos vamos a desnaturalizar y la canariedad será como una zona turística más en el que no tiene nada propio. Es la globalización que llaman. Aunque en realidad, más que globalización, yo creo que es americanización. Sí. Porque si fuera globalización, el día que yo vaya a Nueva York y pueda pedir unas papas arrugadas, estamos hablando de globalización, tú me das y yo te doy. Pero no está sucediendo así.
Por eso tenemos que reivindicar. Yo siempre he dicho que los árboles que resisten mejor los temporales son los que tienen unas raíces más fuertes. Todos los pueblos que tienen unas raíces culturales fuertes, como somos nosotros y la trabajemos, vamos a resistir más esa globalización y esa pérdida de alma e identidad que muchos pueblos están sufriendo. Tú lo has dicho, Juan Carlos, hemos hecho la hora. Ha sido un verdadero placer. Yo seguiría hablando, tú lo sabes. Yo también. Seguiremos hablando largo y tendido porque hay mucho que contar, pero seguro que pronto nos volveremos a hablar porque, vamos, ya te lo digo, no me canso de empaparme de las historias que, sobre todo de nuestras historias que nos cuentas. Como te digo, ha sido un verdadero placer. Gracias por aceptar la invitación. Siempre estás predispuesto, eso ya que la gente lo sepa, es un hombre que se involucra y se predispone. Y lo dicho, seguro que nos volveremos a ver pronto. Pronto estarás por aquí, sí. Ya bien lo sabemos, en un centro educativo, justamente está aquí al lado. Sí, en el Instituto Rocamaro, justamente lo tenemos aquí al lado. A leer El misterio de las afortunadas, espero que les guste. Seguro que sí. Y de verdad querer pedir más, porque encima si te han visto muchos de ellos hoy, y el profesorado te ha visto, te va a querer pedir más historias. Que disculpen por lo que comenté del libro, que lo lean, para que no se den por no hay spoiler, no hay spoiler. Ustedes léanlo en profundidad, que es lo que decíamos antes. Cuando ustedes lo leen, sacan sus historias, sacan sus personajes y le dan el contexto que ustedes quieran, que leer el libro es crear historia y crear contexto. Yo doy fe de aquí también que quiero leérmelos todos, vamos. Y si por mí fuera, me los leería en una noche sin dormir. Se los digo sinceramente porque me he quedado con las ganas de profundizar en eso. Pues lo dicho, Juan Carlos, un verdadero placer. Ha sido un placer y agradecerte la labor que estás haciendo también, tu granito de arena para mantener nuestra cultura, tradición y sobre todo los escritores en Canarias, escritores y escritoras que se merecen los espacios que le estás dando para darse a conocer. No, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes yo también tengo esa mente inquieta y no quiero que, como bien dicen, no quiero que lo nuestro, y donde no se le da cabida, yo intento darle cabida y que darle, como se suele decir, darle voz, darle imagen y que se conozca que hay gente de Canarias luchando por lo canario. Que quede clarito que si otros no lo hacen, hay mentes inquietas como tú que sí lo hacen. Seguro nos podemos ver pronto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Juan Carlos. Y a ustedes, señoras y señores, espero que hayan pasado un ratito agradable. Esta noche se acuesten reflexionando ahora mismo, si no mañana, ahora mismo se pongan delante del móvil antes de acostarse como hacemos todos y empecemos a averiguar muchas de estas pinceladitas que Juan Carlos nos ha dejado. Decirles, la próxima semana saben que el último jueves de mes hay pleno y la casa lo retransmite, así que nos emplazaremos para el primer jueves de noviembre. Feliz noche.